Bueno, hoy quiero compartirles un tema que considero que es muy importante porque muchas veces nos han dicho, oye, lee la Biblia, estudia la Biblia, conoce la palabra de Dios. Y a veces de pronto nos preguntamos, pero ¿por qué tanta insistencia en que hagamos esto? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve leer la Biblia? Yo siento que estoy bien. ¿Por qué es esto tan importante? Entonces hoy quiero compartirles este tema, la importancia de leer la palabra de Dios, porque es fuego de Dios hecho palabra. Y vamos a leer un momentico Josué 1, versículos 8 y 9, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto lo hemos visto los que hemos venido estudiando sobre estos temas los miércoles, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren esta promesa tan hermosa, que si meditamos día y noche en la palabra de Dios, entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. El versículo 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vea, Josué estaba próximo a entrar a la tierra prometida y Dios le estaba hablando, le estaba diciendo, ten cuidado, mira, entrar a la tierra prometida, vas a enfrentarte muchas cosas, por eso necesitas meditar, le da una instrucción precisa, necesitas meditar en este libro día y noche. Nunca se apartará de tu boca, y me sorprendía cuando dice nunca se apartará de tu boca, porque no le dice tienes que estudiarlo, sino nunca se apartará de tu boca. Y obviamente para que no se aparte de nuestra boca, primero tenemos que leerlo, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no conocemos la palabra de Dios. Y si no podemos hablar la palabra de Dios porque no la conocemos, entonces no estamos cumpliendo con esta promesa que dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y para poder hablar algo y decir sobre algo, primero tiene que estar en nuestro corazón. Ese algo primero tiene que estar en nuestro corazón. Debemos primero conocerlo para poder tenerlo en el corazón, para poder que salga por nuestra boca. Entonces me sorprendía porque le dice, no se apartará de tu boca este libro. O sea que él implícitamente nos está mandando primero a leerlo. Luego nos dice ahí que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué es necesario meditar? Para que no se quede únicamente en nuestros pensamientos, sino para que vaya a nuestro corazón. Y es importante para que esté en nuestro corazón y ahí sí pueda salir por nuestra boca. ¿Y por qué? Porque mire, muchas veces tenemos que tener claro que de lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón. El corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es engañoso y muchas veces nos sirve analizar la manera en que hablamos para poder entender qué hay en nuestro corazón. Mire, les traigo aquí Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué significa esto? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que entender algo muy importante y es que de lo que nosotros hablamos es lo que está en nuestro corazón. Parece sencillo y claro, ¿no? Pero muchas veces decimos, no, yo estoy bien, pero nuestra boca dice otra cosa. Y aquí es importante para que podamos entender de qué está lleno nuestro corazón. Si hablamos queja, si hablamos rencor, si hablamos crítica, todo eso está dentro de nuestro corazón. Entonces, el corazón es engañoso porque a veces pensamos con nuestra mente que estamos bien, pero nuestra boca manifiesta un montón de cosas diferentes. Nos engaña, ¿sí? A veces nos quejamos de algo, nos justificamos, digamos, tenemos una discusión y nos justificamos por sentirnos heridos. Estamos haciendo, lo que estamos haciendo realmente es manifestando ese descontento que está en nuestro corazón. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes que tiene la Biblia para que entendamos por qué es tan importante realmente conocer la palabra de Dios. Y ese es el primer punto, porque es la palabra de Dios. No sé si ustedes saben, pero la Biblia está compuesta por 66 libros aproximadamente. Claro, hoy en día los leemos como un solo libro. Hoy en día los leemos como un solo tomo.
como quien tiene un único documento escrita, pero la Biblia fue escrita en varios idiomas, fue escrita originalmente en el hebreo, algunos libros fueron escritos en arameo y finalmente algunos libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Y la Biblia fue escrita durante un periodo de aproximadamente 1500 años, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Y fue escrita por más de 40 hombres, imagínense. Hombres de diferentes trasfondos, de ocupaciones, de perspectivas culturales totalmente diferentes. Tenemos, entre los escritores tenemos pescadores, todos lo sabemos, tenemos pastores de ovejas. Abraham fue un pastor de ovejas. David fue un pastor de ovejas. Tenemos militares, tenemos reyes, tenemos un copero real, Nehemías. Tenemos recaudador de impuestos, Mateo, todos lo sabemos, y algunos inclusive terminaron escribiendo desde la cárcel, como Pablo, que escribió algunos de sus libros del Nuevo Testamento desde la cárcel. Y aunque en este libro se cubren muchos temas y se habla y se tiene una sabiduría impresionante, el tema central de principio a fin es Jesús. Es increíble. El dilema del pecado de la humanidad y su incapacidad para mantenerse caminando correctamente en una relación estable con su creador. Ese es de eso trata la Biblia, ese dilema. ¿Y cómo hacer para restaurar esa relación con nuestro creador? ¿Cómo hacer para tener esa comunión y estar en paz con nuestro creador? Y eso trae una respuesta divina que está escrita aquí en la palabra de Dios, que es la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Vea, y el hecho de que estos 40 escritores, digamos, nunca se hubieran conocido, no hubieran estado reunidos, que no hubieran podido planificar lo que iban a escribir, hace que la coincidencia que tiene la Biblia, la coincidencia que tienen todos los textos, el enfoque hacia lo que les acabo de decir, hacia restaurar la relación con Dios, hacia a través del Mesías, ese enfoque nos muestra que este libro tiene una inspiración divina. Porque nadie estuvo supervisando a todos estos escritores en 1500 años. Diferentes sitios, diferentes tiempos, diferentes culturas, como les dije ahorita, diferentes tipos de hombres. No hubo un comité a cargo de las escrituras que estuviera direccionando, no. Y eso nos hace ver que fue Dios mismo el inspirador de cada libro. Pues hay una coherencia asombrosa que demuestra realmente que la Biblia es un libro escrito por Dios. Y de ahí en la Biblia encontramos muchas profecías en el Antiguo Testamento, profecías de la llegada de Jesús, de la llegada del Mesías, durante cientos de años, algunas de esas profecías inclusive escritas casi 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Y la mayoría de los estudiosos coinciden en decir que hay más de 300 profecías. Hay más de 300 profecías. Mire, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué hermoso esto. Todas estas profecías fueron revelación de Dios para el hombre y están escritas en este libro que es nuestro manual. Miremos qué nos enseña Timoteo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Para qué sirve todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vea, la Biblia tiene unos propósitos para nuestra vida, como lo dice ahí, para enseñar. Entonces vamos a ver esos propósitos que acabamos de leer. Mire, entonces la palabra de Dios tiene que ser nuestro único referente. Este libro tiene que ser nuestro único referente, tiene que ser nuestro manual de vida. Todo lo que aprendamos debe ser en el mundo, tiene que ser cotejado con este libro. Todo tiene que ser cotejado con la palabra de Dios. Porque no sé si ustedes recuerdan, han jugado al teléfono roto en algún momento de su vida, que sin malas intenciones, obviamente, uno le decía algo a alguien, el otro le decía al otro, el otro le decía al otro, y al final, en la medida que oía cada uno de nosotros, le ponía su toque personal y transmitía un poco, y al final incorporábamos errores y errores, y cuando uno escuchaba, ¿se acuerda? Yo me reía muchísimo cuando al final salía una cosa totalmente diferente.
Y lo mismo pasa cuando escuchamos de otros y escuchamos el mundo y escuchamos muchas cosas. Cada persona le incorpora su propio criterio, por eso es tan importante que tú mismo estudies las escrituras, que tú mismo escuches directamente de la voz de Dios lo que Dios quiere decirte. Miremos cómo lo expresó Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, hay muchos criterios en el mundo. Hay cosas que el mundo toma por aprobadas. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Pero, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la manera correcta? Jesús dijo, yo soy el camino. Vea, cuando vamos a un destino, tenemos que ir pegados a nuestro guía. Cuando vamos a un destino, tenemos que ir guiándonos por el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Tenemos que escuchar a nuestro guía. Si vamos manejando y un carro nos está guiando y nos quedamos en un semáforo, miramos, ay Dios, que no se vaya lejos porque después nos perdemos. No podemos estar lejos de nuestra guía porque nos perdemos, tomamos el camino equivocado. ¿Cuántos de ustedes no manejan con un GPS y escuchan las instrucciones? En 300 metros, gire a la derecha. ¿Y qué pasa cuando no seguimos las instrucciones? Porque a veces creemos que nos conocemos el camino y a veces, no, yo pienso que es mejor por aquí y no seguimos las instrucciones. Y al rato está el GPS recalculando, oye, tontico, recalculando, te desviaste, bobito. La palabra de Dios nos recalcula cuando nos desviamos. Nos da ese consejo para volver al camino, nos corrige el rumbo. Es importantísimo. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando escuchamos la voz de Dios, nos dice por dónde ir, qué hacer, qué camino tomar, qué camino no tomar. Porque es muy fácil realmente desviarnos sin querer, sin querer. ¿Y saben cuál es el problema de desviarnos sin querer? Como con el GPS, si no atendemos el GPS, que luego vamos a llegar al lugar donde no queríamos llegar. No vamos a llegar a nuestro destino. Y nuestra vida está en juego. Si no llegamos a nuestro destino, si nos desviamos un poquito en el camino, en una salida en Estados Unidos uno coge la salida que no es y termina por allá, lejísimos donde no era. Entonces es muy importante, es realmente muy importante. Y vean que luego dice, yo soy el camino y la verdad, y la verdad. Y es que ¿saben qué pasa? Que hoy en día hay muchas opiniones en el mundo sobre la verdad. La verdad humana va cambiando con el tiempo. Hay cosas que ahora se llaman buenas que antes se llamaban malas. ¿Y quién tiene entonces la verdad? Porque uno, dependiendo de un país, dicen que esto está bien, en otro país dicen que esto está mal, unas personas le dicen a uno, no, tranquilo, eso está bien, y otras dicen que eso está mal. ¿Y quién tiene entonces la verdad? Jesús nos dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad de todo. Porque tenemos opiniones en el mundo contrarias y tenemos que cotejarlo contra este libro. Hay quienes aprueban el aborto y lo pintan como que no, es mi cuerpo, es mi decisión, no sé qué. Hoy en día se habla de la destrucción de la familia, el matrimonio por fuera del orden de lo que diseñó Dios. Hay quienes no les importa guardarse hasta el matrimonio para tener relaciones y el mundo aprueba muchas cosas hoy en día. El mundo aprueba porque cada uno de nosotros quiere establecer su propia verdad de lo que está bien. Cada uno de nosotros quiere establecerse como su propio Dios de su propia vida. Pero solo Jesús, a través de su palabra, es la verdad. En un mundo tan caótico como el que vivimos hoy en día, que hay tantos conceptos y tantas cosas, solo Jesús es la verdad. Veamos que también la palabra nos redarguye. Nos redarguye. ¿Y para qué sirve eso? Veamos Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, la palabra de Dios nos muestra nuestra verdadera condición, nuestro corazón. Es la única que, como dice ahí, penetra hasta partir el alma y el espíritu.
Toda la literatura que leamos, esto lo expliqué en algún otro momento, toda la literatura que leamos solo nos llega hasta el alma. Acuérdese que somos un espíritu que tiene alma y vive temporalmente en un cuerpo. Entonces, en el alma están los pensamientos, en el alma están las emociones, en el alma están nuestros criterios. Entonces, cualquier literatura que leamos solo va a llegar hasta el alma, pero la palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de doble filo que penetra y rompe y llega hasta del alma hasta el espíritu. Y dice que como los tuétanos, ¿sí? Dice que como las coyunturas y los tuétanos, y no sé si ustedes recuerdan cuando comíamos huesitos de pollo, que nos gustaba mascar, mascar hasta llegar al tuétano del hueso. ¿Por qué? Porque es lo más profundo, porque el espíritu es la parte más profunda y solo la palabra de Dios es tan afilada que es capaz de penetrar hasta lo más profundo y llegar hasta nuestro espíritu, porque en el alma tenemos todos nuestros criterios y tenemos barreras. No, es que yo pienso así, pero cuando leemos la palabra de Dios, esa palabra penetra hasta el espíritu y derriba y nos hace entender conceptos que probablemente teníamos mal. Y vemos que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros nos justificamos. Cuando tenemos una discusión con alguien, nos vemos molestos o algo y entonces nos justificamos nosotros mismos y entonces empezamos a decir, no, es que me dijo esto, claro, es que se merecía, es que yo tenía que ponerlo en su sitio, es que no sé qué, pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios discierne lo que está realmente en nuestro corazón y en ese momento lo que está realmente en mi corazón es quererme justificar porque yo también actué mal, por ejemplo. Sentirme bien y no sentirme mal por haber reaccionado también de una mala manera. Pero cuando yo voy a la palabra me confronta, me redarguye y me hace pensar, uy, no, oye, actué mal yo también. Fui soberbio, de pronto debía haberme callado. Porque la palabra de Dios me penetra hasta lo más profundo, pasa por encima de mis sentimientos. Yo me siento ofendido y siento que tengo toda la razón de estar molesto y de haber contestado como contesté y de haber actuado como esté. Pero la palabra de Dios penetra por encima de todo eso y llega hasta mi espíritu y me redarguye y me hace entender. No, ¿sabe qué? Yo creo que debía haberme quedado callado. Yo también como que la embarré, yo como que también fue mi culpa. Y nos ayuda a cambiar, y nos ayuda a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo. La palabra de Dios tiene que producir ese cambio. Cuando la leemos tiene que producir un cambio, porque si no, entonces entró por un oído y salió por el otro y no hizo nada, no sirvió de nada. De lo contrario, si no produce cambio, no fue más que algo bonito. Ustedes están escuchando esta palabra hoy, yo les estoy diciendo, hay que leer la palabra de Dios, hay que conocer la Biblia. Y si dicen, uy, qué chévere, pero nunca la leen, no sirvió, no produjo cambio, no trajo fruto en ustedes. Y nosotros tenemos que parecernos cada vez más a Cristo. Esa es nuestra misión, cambiar nuestro carácter para ser cada vez más como Cristo, actuar como Cristo. De lo contrario, si escuchamos y escuchamos y escuchamos y no hay un cambio, estamos siendo religiosos. Y no estoy hablando de religión, sin importar la religión en la que estés, si no conoces la palabra de Dios, si la palabra de Dios no te está transformando, estás siendo religioso. Porque tienes que crecer cada día, tienes que ir transformándote de gloria en gloria. Como cuarto, la palabra de Dios nos corrige, nos ayuda a corregir ese rumbo que habíamos tomado mal. Miremos Proverbios. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, o sea, no te canses de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y veamos la nueva versión internacional, dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque a veces nos ofendemos, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Fíjense. Entonces, ¿quién de nosotros no corrige a sus hijos cuando los ve haciendo algo mal? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Queremos desquitarnos con ellos? No, porque queremos que vayan por el buen camino, porque queremos que crezcan en su carácter, porque queremos que entiendan y que no se conviertan en personas malcriadas. ¿Han visto esos niños que hacen tremendo show y tremendo berrinche y que sus papás no son capaces de controlarlos?
A mí me da pena ajena como padre cuando veo un niño que se comporta así en la calle. Y eso pasa porque nunca tuvo corrección, nunca fue disciplinado, no fueron corregidos y entonces no hay autoridad. Cuando no recibimos corrección, nos malacostumbramos. Después nos volvemos rebeldes, no queremos que nos corrijan. Nos llenamos de sí mismos y no queremos ser corregidos. Nos volvemos malcriados. Igual pasa con nuestro carácter frente a Dios. Dios tiene que corregirnos porque nos ama, porque quiere que seamos cada vez más parecidos a su Hijo Jesucristo, porque para Él lo importante está en el interior. La palabra de Dios nos ayuda a mirar cuando fallamos, cuando actuamos mal, nos corrige, cuando tenemos esas actitudes incorrectas. Si tengo explosividad, si tengo gritos, si tengo malas palabras, si hablo con groserías, si hago insultos, si tengo estos comportamientos equivocados. A través de la palabra soy corregido, soy instruido. Entonces la palabra de Dios nos instruye en justicia, nos enseña qué es la justicia. Veamos Isaías. Isaías 48 dice, así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Miren, si hubieras atendido mis mandamientos. Y en este caso nos está hablando no solamente de oír, atender significa obedecer, tomar acción sobre lo que estamos oyendo. ¿Y por qué? Porque eso trae bendición. ¿Qué le diríamos a Dios si muriéramos hoy? ¿Cuál es la justicia? ¿Dónde estás justificado tú? ¿Entiendes cuál es tu justicia? ¿Cuál es la justicia de Dios sobre ti? Porque, ¿qué le dirías si te tienes que presentar hoy delante de Dios, el gran juez, ahora? Porque cuando morimos, dice la palabra que está establecido que el hombre muera y después el juicio. Ya no es el momento de la misericordia, es el momento del juicio cuando morimos. Recordemos los 10 mandamientos, lo vimos en el Evangelio de Jesús. Si no lo has visto, entonces hay que aprender la palabra de Dios. Ninguno de nosotros es capaz de cumplir todos los mandamientos. Sí, y ahora recuerden lo que dice Santiago. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ninguno de nosotros, Romanos 3:10, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. Ninguno de nosotros es capaz. Entonces, a través de la palabra conocemos cómo obtenemos nuestra justicia. A través de Jesucristo, de conocerlo, de conocer el trabajo que hizo Él en la cruz, la obra redentora que hizo en la cruz. Pero si no conocemos la palabra, no somos instruidos en la justicia. Nosotros no somos capaces de cumplir ninguno de nosotros los estándares de santidad de Dios. Estamos descalificados todos, todos. Por nuestras capacidades no podemos, no podemos. Mire como dice Romanos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, todos, no hay ninguno de nosotros que sea capaz por sí mismo de salvarse, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Cristo es el que nos dio la redención. Hebreos 10:10 nos enseña que por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Vea, tenemos mucho que aprender sobre la justicia de Dios, porque crecimos creyendo que la justicia de Dios era únicamente un Dios castigador. Y no, Dios está haciendo todo lo posible para que tú seas justificado, para que no seas condenado. Él quiere que tú aprendas explícitamente toda la obra que hizo su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Pero si no conocemos la palabra, no tenemos el criterio, no sabemos a lo que tenemos derecho y tratamos de justificarnos por nuestras obras. Y dice la palabra que el que se apegue a la ley se ha caído de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de decir que por mis obras es que soy salvo, estoy diciéndole a Dios, la cruz de tu hijo no fue suficiente, no me importa, yo me voy a salvar yo mismo. Estamos cayendo de la gracia cuando tratamos de justificarnos por lo que hacemos
que no lo vamos a lograr porque lo vimos como dice Santiago, que si fallo en un punto soy culpable de todo, y lo vimos como dicen Romanos, que no hay ni uno solo que pueda ser justificado. Pero Jesús sí, Él fue el único que fue justo. Entonces todas estas cosas tenemos que aprender la justicia de Dios. Por eso es tan importante este libro. Obviamente, en la medida en que lo leemos, empezamos a tener una relación directa. Cuando escuchamos la voz de Dios, tenemos una relación. Una comunicación no puede ser en una sola vía. Si solo oramos, si solo oramos, si solo oramos y no escuchamos la palabra, porque la palabra es la manera en que Dios me habla. Es como si yo le mandara WhatsApps a Dios, y todos los WhatsApps que Dios quiere mandarme, yo apago el teléfono. Y nunca recibo respuesta porque no me tomo el tiempo de escuchar lo que Él tiene para decirme. Muchas veces vamos a pedirle a Dios cosas, pero no queremos pasar el tiempo oyéndolo a Él para saber cuál es su respuesta a las cosas que fui a pedirle. Y necesitamos tener una relación. Cuando una esposa o un hijo solo viene a pedir y solo viene a pedir y solo viene a pedir, y cuando yo le voy a responder, voltea la espalda y se va, y me deja con la palabra en la boca, ¿cómo se sienten? Así hacemos con Dios. Vamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, pero no nos damos el tiempo de escuchar su consejo. Lo dejamos con la palabra en la boca. Así somos. Por eso es tan importante, porque cuando yo hablo y escucho, tengo una relación. Si no, no tengo una relación. Si no, lo que tengo es como un sitio donde me solucionan los problemas. Necesito oír a Dios, necesito oír su voz. Y yo te digo algo, si tú en este momento te sientas a leer la Biblia y no logras entenderla, necesitas fortalecer tu espíritu, necesitas afinar tu oído. Porque al principio esto es como cuando empezamos a estudiar inglés, que nos decían horse y entendíamos house. Porque nuestro oído necesita afinarse. A mí me pasó cuando llegué a Perú, a pesar de que me hablaban en español, a veces no entendía. O cuando habla uno con una persona de otra nacionalidad, cuando habla uno con una persona de Venezuela que hablan un poco más rápido, o cuando hablamos con los costeños, o cuando hablamos con alguien de Chile, nos cuesta porque hablan con otro tono y otra entonación a la que estamos acostumbrados y a veces no los entendemos. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si tú hoy en día te sientas a leer la palabra de Dios y no entiendes, necesitas fortalecer tu área espiritual, necesitas fortalecerla, tu músculo espiritual para que puedas afinar tu oído. Igual nos pasa, porque si no, no puedes tener una relación. ¿Cómo puedes tú tener una relación si tú hablas y nunca te contestan? Necesitas una respuesta de regreso. Cuando tienes esa respuesta de regreso, estás teniendo revelación. Mire, hay situaciones en las que uno está leyendo y de un momento a otro viene esa revelación del Espíritu. Eso es lo más hermoso que puedes tener porque sientes que Dios te reveló un versículo y viene una cantidad de información sobre ese versículo. De un momento a otro sientes que viene ese mensaje de parte de Dios y ahí todo cambia. Porque ahí te das cuenta que tienes una relación viva con Dios. No es solo ir Dios, 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 pido, 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 pido. No, estás escuchando, tienes una relación. Se te revela la palabra. Esa es de las cosas más hermosas que podemos sentir como seres humanos, como hijos de Dios, cuando se nos revela la palabra y nos enseña algo. Porque sabemos que nos estamos comunicando, que hay esa comunicación efectiva. Una cosa es oír de otros la palabra de Dios. Y otra cosa muy diferente, tener revelación directa del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo contigo. Tu vida cambiará en el momento en que tú empiezas a sentir que Dios te está hablando. Tu perspectiva cambia totalmente porque sientes viva la palabra. Y a medida que recibes esa revelación, pues empiezas a tener las promesas de Dios. En la medida en que lees la palabra, Dios promete cosas específicas a cada uno de lo que cada uno necesita. Miren, yo les digo algo, todas estas son las promesas que Dios ha dado a mi vida
estas que tengo marcadas ahí. Promesas que Dios me ha dado específicamente a mí. Promesas en las que yo las he sentido grabadas en el corazón. ¿Y saben qué pasa? Que cuando enfrento una situación, abro y tengo la promesa de Dios. ¿Cuántas promesas tienes tú? ¿Cuántas promesas? Hay más de 10.000 promesas en la palabra de Dios, dicen los expertos. ¿A cuántas has atesorado? ¿Cuántas has tomado tú para enfrentar? Dice que la palabra es nuestra arma, es nuestra espada contra el enemigo. Cuando vienen esos pensamientos, tú tienes que sacar la palabra y derribas todo pensamiento, derribas todo ataque del enemigo. ¿Cuántas promesas conoces? Es muy importante. Necesitas conocer a Dios personalmente. Necesitas escucharlo personalmente. Tener una relación directa con Él, una comunicación. Es muy importante, así que los invito que en este año aprovechemos y empecemos a leer la palabra de Dios, porque es fuego del Espíritu Santo hecho palabra, y tu vida va a cambiar el día que empieces a tener revelación, el día que empieces a tener promesas, vas a saber cómo enfrentar las dificultades de la vida. Bueno, hermanos, quería comentarles este tema. Espero que se animen, que esta palabra de verdad eche raíz en el corazón de ustedes. Oro porque cada uno de ustedes empiece a tener esa sed de empezar a leer. Es muy importante que empiecen a leer. Dios los bendiga.